todo lo que quieras hacer lo puedes hacer siempre y cuando tengas la pasión y querer hacerlo. Porque si tú tienes la pasión y lo quieres hacer, sales adelante. No tenerle miedo. Que mi pregunta preferida de los últimos años es, ¿qué harías si no tendrías miedo? Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber del detrás de escena de esta conversación, todas las semanas escribo para el correo semanal de Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones, lo último del podcast. Recibilo el próximo jueves anotándote vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Estabas escuchando a Gladys Mesraji. Gladys tiene formación en finanzas internacionales y marketing. Es fundadora de Indigo Events y en los 80 Gladys fundó en Colombia Advanced Cosmetics, que es una empresa de productos para el cuidado de la piel. Ella tiene una carrera espectacular que pasó por el mundo público, por el privado, escribió un libro, además es fundadora de la Fundación del Poder de los Tacones. En esta conversación hablamos de cómo fue vender su empresa, mudarse de Colombia a Estados Unidos, qué hay detrás de organizar eventos para grandes empresas y cómo termina ella teniendo un programa de televisión para mujeres hispanas. Hola Gladys, bienvenida, Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. La verdad que gracias a ti, es un placer. Quiero que la primera pregunta sea, contame algo que tuviste que hacer que te haya dado mucho miedo, pero que lo hiciste igual. Bueno, creo que fueron dos cosas. Creo que lo que más miedo me dio fue correr por un puesto político. Creo que esa fue la experiencia que más miedo me dio y me acuerdo que mi papá me dijo, ¿qué pierdes? Entonces han habido varias experiencias. La otra también fue cuando negocié con el rector del colegio que yo podía conseguir la plata para las canchas de básquet y voleibol, pero si no la conseguía no me graduaba de bachillerato. Entonces creo que fueron las dos cosas que más miedo me ha dado y lo hice, no importa. Bien, ¿por qué hiciste meterte en un cargo público? Bueno, todo empezó cuando escribí una carta al periódico, porque la verdad que en ese momento, en el 2016, me sentí atacada como latina. Y pensé en ese momento y dije, no me puedo quedar callada. Fue cuando Trump lanzó su candidatura, donde dijo que los mexicanos eran violadores y que eran ladrones y traficantes, que todos los mexicanos eran así. Y al otro día, Jorge Ramos, el famoso periodista de Univisión, le preguntó, le dijo, yo soy mexicano, yo no soy ningún violador. Y él se puso muy bravo, Trump se puso muy bravo y lo mandó sacar con dos de sus guardias. Y al día siguiente el Washington Post publicó la foto. Él es una persona bajita y los guardias de Trump eran de esos tipo las películas y lo sacaron y él les dijo que le iba a quitar las credenciales para cualquier evento a raíz de eso, que le iba a quitar las credenciales al Washington Post. Ahí fue cuando algo en mí me dijo que no nos podíamos quedar callados, porque eso fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que lo primero que hicieron fue callar la prensa y callar la voz popular. Escribí una carta donde dije que esto no puede ser así, donde necesitamos el respeto, donde para mí en mi impresión comparé a Trump con Hitler, con Chávez, de cómo empezaron, lo primero que hicieron fue callar la prensa. Y una autopresencia donde
en mi percepción en ese momento fue muy bullying. Entonces escribí una carta, fue publicada y empezaron una cantidad de llamadas que porque no corría para oficina, que porque no hacía algo, que yo tenía una voz y mira, yo desde que llegué a este país hace 23 años he tenido una mentora y eso es algo que les recomiendo a todos, que si tienes una mentora o si tienes alguien a quien te pueda guiar. Fui donde ella, le pregunté, le dije, mira lo que me pasó, sin contestarme nada, se paró, imprimió algo y me dijo, tienes 3 días para calificar para ser comisionada de la Ciudad de Aventura. Y yo le dije, no sé nada, no nací en este país, no estoy en la política, nunca me imaginé un cargo público. eh, yo sé que las campañas políticas cuestan muchísimo dinero, no tenía el dinero, le dije, no sé ni por dónde empezar. Me dijo, no te preocupes que si lo haces, te vamos a ayudar. Lo primero que hice fue hablar con mi familia, porque pues, o sea, la verdad que me cayó como de sorpresa. Mi marido, que ha sido siempre muy reservado, mejor dicho, más del lado antisocial, yo dije, no, me va a decir que sí, que no. Y cuando le conté, me dijo, todo lo que tú has hecho, yo creo que harías muy buen papel en esto. Hazlo, ¿ok? Mi hija me dijo que si estaba loca y mi hijo me dijo que si al día siguiente de las elecciones y perdí, que si yo estoy bien con eso, siga adelante. Que me pareció uno de los mejores consejos que he oído. Mi papá en ese momento cumplía 90 años y me dijo, ¿qué pierdes? Una colombiana corriendo una campaña política, ¿por qué no? Entonces ahí fue cuando tomé la decisión y tomé la decisión sin saber muy bien en lo que me metía, te soy honesta. Ujú. Y eso es algo que falta a muchas mujeres, que uno cree que tiene que estar muy bien preparado para meterse en algo. ¿Cuál es algún otro buen o mal consejo que te hayan dado alguna vez? Un buen consejo. Mira, el mejor consejo que me han dado es oír más y hablar menos, que a veces lo sigo y a veces no. Creo que hablo más de lo que oigo. Eh, un mal consejo fue, inclusive fue cuando corrí para reelección, yo creo que ese fue el error que más me ha pesado, porque me ¿Por qué? aconsejaron, cuando yo corrí para la reelección fue una campaña demasiado sucia. Ahí me enteré por qué me querían sacar, ahí me enteré lo que llaman que la política es sucia. Inclusive inventaron una historia de mí, entonces fui a demandar y me aconsejaron no demandar por el bien de la ciudad. Y ese fue ¿Cómo el sería peor eso? consejo. ¿Por qué no? Que porque le iba a hacer mal a la ciudad, que porque iba a venir mucha prensa, que porque era un tema muy delicado, que mejor por el bien no lo hiciera, que... Y yo lo tomé en ese momento muy ingenua, sí, por el bien de la ciudad, porque eso fue por lo que corrí, pero no personalmente por mi bien. Y eso fue, me autoenterré el cuchillo en ese momento. En el momento que retiré la demanda, sacaron una historia, la misma historia que inventaron, la sacaron en el periódico y eso desencadenó una cantidad de cosas que fue una de las peores experiencias que he vivido, te soy honesta. ¿Qué sentís que aprendiste de toda esta experiencia de pasar por la política? Bueno, número uno, que la política anda muy lento.
O sea, tú te imaginas de que tú puedes llegar a hacer más cosas desde adentro, pero no es verdad. Hay mucha burocracia. Aprendí que hay muchas agendas escondidas. Yo soy muy ingenua, entonces yo creo que esa parte no la tengo, no la tengo muy afilada. Hay mucha gente que usa la política como estrategia. Yo no. Yo en el sentido es ver cómo puedo ayudar a la gente, cómo es el mejor, lo mejor para la ciudad, si sea algo que yo no esté 100% de acuerdo. Entonces en esa parte me di cuenta que no es lo que me imaginé. Agradezco la experiencia, agradezco también la experiencia de haber pasado por el momento de la reelección y agradezco también haber perdido por todas las lecciones que me enseñó. Mm. Vamos un par de años para atrás. Explícame cómo a tus 15 años negociaste qué nota te ibas a sacar en todas tus clases sin asistir a la escuela. Bueno, la verdad que te soy honesta, yo no era muy aplicada, que digamos, no me gustaba ir a la escuela. Y un día entré a la oficina del rector y lo oí diciendo que para que el colegio pudiera participar en las competencias a nivel del local, teníamos que tener unas canchas de básquet y voleibol bien hechas. O sea, mi colegio era nuevo. Entonces, la nueva sede jugábamos voleibol en canchas de arena. Y él decía que necesitaba ver la manera de cómo recoger la plata y le dije, yo te ayudo. Me dijo, ¿cómo lo vas a hacer? La verdad no tenía ni la menor idea, pero lo primero que le dije, si lo voy a hacer, no tengo tiempo de venir a las clases. Entonces, con tal de salirme del colegio, todo era posible. Y me dijo, ok, hagamos algo, pero que quede entre nosotros. Si no recoges la plata, no te gradúas y pierdes el año. Ok, entonces empezamos a negociar la nota. Yo quería una A, olvídate, y él me dijo, tú tienes Cs, entonces negociamos en B, algo que nadie sabía. No, impresionante. O sea, no me asombra que hayas armado el evento y conseguido la plata tanto como que te hayan dicho que sí a faltar todo el año y que te den la nota igual y que te recibas. Eso me parece. Bueno, me acuerdo cuando me dieron el diploma, muchos de mis compañeros me miraron como, ¿cómo así que estás recibiendo un diploma si no fuiste a clase? Claro, no estuviste O ahí. sea, y en una de las reuniones que tuvimos después de graduados, muchos, creo que los 30 años de graduados, me preguntaron y les dije, ¿ven las canchas de voleibol y de básquet? Bueno, esa parte, esa fue la razón por la que no fui a clase. Mis padres nunca se enteraron. Yo cogía el bus del colegio normal y después me iba. No, buenísimo. Ahora, muchos años después de hacer eventos corporativos gigantes, que trabajaste con empresas tipo Disney, que decime si hay alguien como más exigente en la experiencia total, contame cómo es hacer un evento con alguien tan exigente como una marca como ellos. Mira, ahí sí te digo que tenía miedo por lo que el contrato con ellos es un contrato grandísimo, donde cualquier cosa que hagas mal te pueden demandar. Inclusive cuando alguien revisó el contrato antes de yo firmarlo, me dijo, no lo firmes. Si te equivocas, te pueden demandar. La demanda eran muchísimos millones de dólares. Entonces, una de las cosas que aprendí fue pedir permiso y chequear antes de. Yo soy muy exigente en cuanto a mis eventos también. Entonces, en esa parte sí estaba muy segura de la parte profesional, de la parte que podía hacer un evento, pero habían muchas cosas pequeñas
a las que aprendí y tuve una muy buena relación con ellos, porque empezamos una relación de que puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro. Te doy el mejor ejemplo. Una de las plataformas, en ese momento no había Eventbrite, una de las plataformas en Colombia para, para vender boletas me contactó que si podía vender la boleta a través de ellos. Para mí fue espectacular, porque era crear como una especie de patrocinio y de colaboración. Montamos la propaganda. No habían pasado 24 horas cuando me llamó el abogado de Disney a decirme, tienes 2 horas para quitar las boletas de ahí. Le dije, pero es una boleta. ¿Qué tiene de malo? Ellos no están, no tengo patrocinio ni de alcohol, ni de tabaco, que era algo que ellos exigían también. Cualquier patrocinador tenía que ser vetado por Disney. Y me dijeron, esa plataforma vende juguetes de sexo. Y le dije, ¿dónde? Bueno, me fui a meter y en uno de los lados sí lo tenían. Yo no me había dado cuenta. Inmediatamente llamé a la plataforma y les dije, me lo cancelan, lo quitamos, les expliqué por qué y les dije, a menos de que quieran quitar los juguetes de sexo, me dejan. Miren, desafortunadamente eso es lo que paga nuestra plataforma. Entonces, pero esos son los detalles mínimos de hacer un evento con ellos, cómo lo miran. Por ejemplo, la palabra Disney Institute tenía que ser en itálico. Y fue algo que inclusive me quedó tan marcado que cuando escribí en mi libro Disney Institute también lo escribí en itálico. La experiencia es espectacular. ¿Cuál es algún evento que se te venga a la cabeza donde haya sido muy estresante o algo haya salido muy mal? Que haya sido muy estresante, que haya salido muy mal en el evento. O quizás antes, pero lo resolvieron. Bueno, hay varios. Uno de los eventos que hicimos fue en conjunto con una de las cámaras de comercio en una ciudad. Hicimos varios partnerships, varias participaciones en conjunto con varias compañías. Una de las compañías no cumplió con lo que nos prometió y por el otro lado confiamos en una persona que nos iba a conseguir los patrocinios, donde nos dijo que todos estos patrocinadores entraron, confiamos en todo y una semana antes nos dimos cuenta de que era un estafador. Y la verdad, la organización con la que estaba y mi compañía nos tocó seguir adelante con el evento, pero personalmente tuvimos una pérdida grandísima gracias a que nos estafaron. Ese fue algo que no me olvido. Varias cosas, por ejemplo, tuve un evento en que todo estaba muy bien, era el lanzamiento de un nuevo proyecto de construcción y habíamos alquilado el lote de al lado para parquear los carros. Teníamos el valet contratado, todo muy bien. Había llovido un poco ese día, pero nada grave. Durante el evento llovió otro poco, pero nada de esas tormentas grandes. Pero cuando se terminó el evento y salió la gente, los primeros carros que entraron, cuando llovió, había barro y quedaron enterrados. Entonces teníamos 10 carros enterrados donde la gente no podía irse y nos tocó
contratar un servicio de carro para llevar a las personas, contratar grúas para sacar los carros, lavar los carros, devolvérselos a las casas. Entonces fue todo un tema de logística que nos tocó solucionar, pero se Claro. solucionó. Es que los eventos, para los que van solo de participantes, no se aprecia la cantidad de trabajo, logística y detalles que hay atrás para que todo salga así. Te cuento una. A Te ver, cuento una que, mira, en un evento yo no conozco la gente que va. O sea, tú te guías por tu cliente y cuando es un evento corporativo donde te dicen son 10 mesas y estos son las 10 personas que van en cada mesa. O sea, tú no conoces la gente que se va a sentar, ¿correcto? Entonces, cuando estábamos en el registro, empezaron a llegar, llegó un señor, me dio su nombre, le dije, señor, está en la mesa 5. La señora que estaba al lado de él, le dije, usted, señora, está en la mesa 3. Y esta mujer se, se puso horrible. Me empezó a gritar que cómo era posible que su esposo lo pusieran en otra mesa y que a ella en otra mesa. Cuando vi el nombre, ella no usaba el nombre de casada. Y le dije, mira, qué pena, pero yo no sé, esto fue lo que me dieron, yo no sabía que eran señor y señora, porque pues pueden tener si tienen el mismo apellido y te ponen señor y señora, tal, tú los sientas juntos, lógicamente. Bueno, la señora empezó a gritarme de que yo lo hice a propósito porque senté a su marido con la amante y a ella la mandé a otra mesa. no, espectacular. No, buenísimo. Y yo no sabía primero cómo voy a saber que el marido tenía un amante, Entonces no sabes todo lo que tocó hacer. Y después le dije, ¿quieren sentarte en la misma mesa con tu marido y la amante o quieres que los pase a otra mesa? ¿Y qué eligió? Que los pase a otra mesa. Entonces fue la logística de sacar a alguien. No, excelente. Yo tengo un secreto de que cuando es un evento muy grande corporativo, yo pongo mi nombre en varias mesas. Por si llega alguien adicional, por si hay ciertos cambios. Entonces en Perfecto. ese momento tú ves el registro, quién está solo, más mi nombre, ahí los puse. Muy bien, excelente. Un anuncio rápido y seguimos con la conversación. Desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes, lanzamos la membresía Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo 1 hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te querés unir, fíjate en tienequehaberalgomás.com/comunidad. Leyendo tu libro, quiero saber, porque algo leí sobre esto, ¿cuáles fueron algunos de los requerimientos más ridículos que te hayan pedido en un evento? Bueno, una vez uno de los requerimientos fue una almohada de plumas, donde una de las speakers me pidió una almohada de plumas y al otro día me dijo que tenía dolor de cabeza porque la almohada estaba muy dura y que no podía asistir al evento. Dije que qué pena, pero los animales de un país a otro deben ser diferentes. Ese otro fue
una Coca-Cola de dieta sin cafeína cada 8 metros. Y estaba en el contrato y entonces me acuerdo, inclusive hasta el día de hoy fue tan estresante poner una lata de Coca-Cola fría, sin cafeína, que es la lata dorada, que hasta el día de hoy no las puedo ni ver, cada 8 pasos, que porque donde pasara tenía que haber una Coca-Cola de dieta. ¿Cuántas Coca-Colas tuviste que comprar? Creo que compré como 10 o 15 Coca-Colas y después cuando las recogí, además de que con una nota, no tocar, no tocar, no tocar, porque pues eso fue lo primero que haces cuando hay ciertos requerimientos, lo primero que haces es entrenar a todo el staff, inclusive a los meseros. Entonces, lo primero que les dije es que van a haber Coca-Colas por todo lado, que por favor no las toquen. Pero les pusimos un letrerito, no tocar, no tocar, y después me di cuenta que no cogió ninguna. Está bien, quizás pensó que el letrero también era para esa persona. No. No sabes. Otra que me pidieron fue una marca específica de café cuando el evento era en Colombia, donde tenemos uno de los mejores cafés del mundo. Y era una marca italiana de café. Entonces me ofendí. Fue como personalmente dije, o sea, Claro. una exigencia muy ridícula. ¿Cómo fue para vos la pandemia? Porque una de las tantas industrias tan afectadas era obviamente todo lo que es presencial, como cualquier tipo de eventos. Contame qué aprendiste vos por tener que frenar todos los eventos presenciales. Uno, aprendí que no controlas nada, que todo está en manos de Dios, que hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no puedes controlar. Tener que cancelar un evento en esa situación no fue tan difícil por lo que tenías la razón, ¿me entiendes? O sea, empezaste a cancelar eventos. Lo otro fue que aproveché el tiempo porque literalmente habían 0 eventos. Uno, fui parte de un panel de cómo empezar o cómo tratar de ver innovaciones para continuar con eventos, que de ahí salió la parte de eventos virtuales. Entonces, como yo soy muy inquieta, empecé a diseñar escenarios virtuales, porque me aburría. Igual la pantalla de Zoom, yo tengo en Zoom varias pantallas, varias screensavers, porque me aburría de que no fuera igual y las cajitas. Lo otro fue que traduje mi libro, aproveché el tiempo para traducir el libro y diseñé el programa de niñas, el Loving Me More, del poder de los tacones. Entonces, en el 2020 se diseñó eso y se lanzó en el 2021. También apenas empezó la pandemia, en ese momento fue cuando empezó mi reelección. Entonces fue un momento muy difícil porque no podías salir, no podías hacer una campaña normal, no podías tener los eventos normales y estabas bajo una amenaza que ninguno sabía que iba a pasar. Todos creíamos que era cuestión de 2 semanas. Entonces yo creo que fue un aprendizaje de ver, de mirar hacia adentro. Lo que sí nunca me imaginé fue que el mundo, en vez de volverse más empático, se volvió más agresivo. ¿En qué lo ves? En la agresividad, en la falta de paciencia, la falta de entendimiento y la falta de respeto. Entonces yo creo que esa fue como lo que dejó la pandemia en general. Y yo me imaginé al principio, ¿te acuerdas cuando salieron
Por ejemplo, las fotos de los océanos, cómo los animales renacieron, cómo nos dimos cuenta la importancia del medio ambiente, nos dimos cuenta de estar unos con otros, o la falta de estar unos con otros, la falta del abrazo. Nosotros como latinos nos abrazamos y nos besamos. Esa parte pensé que iba a influenciar un poco más en el mundo entero y a crear más empatía, y no fue así. Tristemente, vemos cómo el mundo se está volcando hacia el odio, vemos cómo los ataques ahora son todavía más fuertes y ya no tienes esa pena al respeto. Ujú. Esa parte es triste. Sí, bueno, lo estamos viendo, o sea, al momento que estamos grabando esto, hace más de un año que sigue la invasión de Rusia a Ucrania. Sí. Estamos a un mes de ataques terroristas en Israel con cientos de rehenes y una vuelta del antisemitismo, así como hay un montón de otras cosas que están pasando a la vez. Totalmente. Mira, yo nunca pensé tener miedo en Estados Unidos. Nunca. O sea, en Colombia yo crecí muy abiertamente, nunca fui a un colegio judío. Siempre sí las peleas terminan, tenías que ser judía o por judía o algo. Una de mis mayores de las experiencias más fuertes fue cuando ayudé en una campaña política que estábamos armando la boleta de elecciones y teníamos como una rotación de 2 semanas. Entonces eran 10 personas cada 2 semanas para voluntarizarte. Y hablábamos de todo. O sea, hablamos de todo y una vez me preguntaron, un señor me preguntó, ¿cuál es tu apellido? Le dije Mesraji, me dijo, ah, ¿eres judía? Ingenuamente y orgullosamente le contesté sí. Y su respuesta fue, ah, entonces si tú estás acá es porque Hitler no terminó su trabajo. No, Y ahí la perdí. no. O sea, la perdí. Yo no lo podía creer que alguien emplee Que te años lo haya hecho en la después, cara. o sea, y después cuando lo miré a la cara, sí era ese, lo que ves en las películas, la típica raza de pelo negro y el ojo azul, y en ese momento me tocó, o sea, me sacaron por seguridad porque la perdí. Lo reporté al consulado de Israel, aparentemente estaba en una de las listas más buscadas y me dijeron que me fuera unas vacaciones, que saliera unos días de la ciudad, unas de las tantas vacaciones que tocó salir inesperadamente. Mm. Pero ese mismo miedo lo siento ahora. Ese ¿Por qué mismo crees que está pasando eso en Estados Unidos? Sobre todo como, a ver, yo creo que hay algo que nos pasa como humanos que no nos gusta lo distinto, ¿no? A vos y a mí nos toca ahora ser judías, pero pasa con un montón de otras cosas. ¿Por qué crees vos, sobre todo en universidades de élite de Estados Unidos, que hay tanto odio a los judíos? Yo creo que, mira, el odio y el antisemitismo viene de toda la vida. Empecemos por la expulsión de los judíos desde Egipto, o sea, que los expulsaron. Inclusive, al que me sigue en Facebook puede ver una de las historias que publiqué esta semana, una de las historias de un pueblo en Girona, España, donde los judíos en 1400 estaban, vivían tranquilamente, tenían profesiones de carpinteros, textileros, médicos, leyes, una de las profesiones, y tenían un privilegio donde vivían igual
que todo el mundo, que en esa época era un privilegio, porque el médico, uno de sus médicos era el médico personal del rey. Pero por el otro lado, la Iglesia Católica no dejaba que los católicos se prestaran plata entre sí porque no podían pagar intereses. Entonces ese trabajo se lo daban a los judíos, que eran los prestamistas. Uno de los carniceros decidió que si mataba al judío prestamista no tenía que pagar la plata y lo mató. En vez de el pueblo condenar la matanza, lo vieron como, si matamos a los judíos no tenemos que pagar nuestra deuda. Y se desencadenó lo que llamamos la Inquisición, porque en 1492, por edicto de los reyes, expulsaron a los judíos. ¿Cuál fue el resultado? Fue una catástrofe económica, porque salieron los carpinteros, salieron los médicos, salieron toda la gente que trabajaban y generaban una industria en España. Inclusive ahora está el famoso perdón donde si estás en la lista de los marranos, porque una de las posibilidades de quedarte era renunciar a ser judío y convertirte al catolicismo. Ahora te dan el pasaporte si estás dentro de esa lista o tienes una línea judía Bueno, durante una de las recesiones. Entonces, claro. Tuve la posibilidad de visitar Girona en 2022 y ver esto que vos estás contando, porque la gente se fue, dejaron todas sus casas y después sí, quizás vuelve la familia, o sea, generaciones después, y vuelve y dice, esta era la casa de mi familia y las expropiaron, o sea, ya está, total. como perdiste todo. Pero Girona, a diferencia de los otros pueblos de España, los judíos vivían dentro de Girona. Si tú viste por ese lado, los judíos vivían en las afueras. O sea, era el muro de la ciudad y los judíos estaban relegados a vivir afuera, que eran conocidos como el gueto o el cal. Mientras que en Girona vivían adentro por lo que era el médico. Entonces tenían ese privilegio de vivir dentro de la ciudad. Y el antisemitismo ha sido toda la vida. Mira, mi nieto me preguntó por qué nos odian tanto. Yo no sé la respuesta. Tengo amigos árabes, amigos palestinos, inclusive traté hace muchos años de armar una organización donde juntábamos a todos, se llamaba Conectando Nuestras Culturas, y estábamos con los árabes, los haitianos, los judíos, los católicos. No salió adelante por lo que era yo la llamo muy Mickey Mouse, no matamos a nadie, era simplemente una organización que quería respeto. Y mientras no nos respetemos el uno al otro, o sea, yo te puedo respetar que tú creas en Alá o que tú creas en Jesucristo, pero igualmente respétame a mí mis creencias. Entonces esa es la parte donde podemos tener una misma visión en negocios o podemos tener una diferente visión políticamente. Pero mientras yo te respete a ti, tú me respetas a mí, el mundo va a ser diferente. Y eso es lo que se ha perdido. Eso es lo que estamos viendo ahora de no respetar. O sea, yo me pregunto, por ejemplo, una de las cosas ayer, precisamente, vi un post de las Naciones Unidas donde dice que exige el, El el cese de cese al fuego. fuego, pero en ningún momento han exigido devolver a los rehenes. Entonces, yo me pregunto, ¿no todas las vidas son iguales? O sea, o las vidas de los rehenes valen igual que las vidas de los palestinos. Para mí, todas las vidas son importantes.
Entonces esa parte es la que no entiendo. Seré muy ingenua, lo que tú quieras, pero el hecho de, mira, los palestinos tienen derecho a vivir, tienen derecho a tener su propio Estado. Lo que yo no estoy de acuerdo es que no tienen derecho a vivir en miedo y que una organización terrorista sea quien mande, porque nadie está seguro. Sí, además de los recursos que reciben, usarlos para comprar misiles en vez de que las pobres personas tengan acceso a una mejor vida o que los tengan, o sea, les disparan ellos mismos. Mira, yo me imaginé los túneles como los de el túnel de Gacha cuando se escapó de la cárcel. ¿Te acuerdas cuando el narcotraficante mexicano hizo su túnel? Así me Ujú. imaginé los túneles. Nunca me imaginé túneles de concreto con puertas blindadas, con baños, con electricidad, con ventilación, por eso es que no están dando la gasolina, porque tienen la gasolina para sus propios medios. Túneles, una ciudad entera, lo que hay allá abajo, mientras que la gente se está muriendo de hambre afuera. Los tubos, no sé si viste los tubos del acueducto, en vez de generar una nueva tubería, utilizaron los tubos para lanzar cohetes. Entonces esa es la Claro. parte que no entiendo. Sí, y también creo que, a ver, y yo estoy 100% de acuerdo con vos, para mí todas las vidas valen igual, ojalá no hubiese guerras, o sea, No. Y yo que creo cada que uno tenga sí, su estado, cada uno haga lo que quiera, respeto, buena onda entre todos, yo soy igual, pienso lo mismo que vos, pero acá me parece que hay algo entre el que quedó muy asociado el liberar a Palestina, o sea, el relato de liberar a Palestina contra una organización terrorista. O sea, ¿cómo pueden esas dos cosas estar esa es la directamente parte, relacionadas? esa es la parte que no entiendo. O sea, para mí en este momento lo más lógico es, sí, un cese al fuego después de que devuelvan a los 240 personas. Entre bebés, hay una mujer que está para dar a luz ahora, que no saben si dio a luz en cautiverio, porque ayer le mandaron una carta a la primera dama de Estados Unidos pidiendo por favor que suelten a esta mujer que no saben si ya dio a luz, pero está en término. Ujú. Y yo vengo de un país, yo estoy en Estados Unidos por secuestros de un familiar en Colombia donde desafortunadamente lo mataron. Sé lo que es la angustia de lo que es el secuestro de no sabes si están bien, no sabes si tienen frío, si comieron, especialmente bebés. Ayer salió un video de uno de Hamas que alguien liqueó diciendo que está desesperado porque los bebés lloran mucho. Entonces, yo no puedo entender esa parte que estén usando rehenes humanos. ¿Qué ejemplo le estamos dando al mundo? Que entonces yo puedo ir a secuestrar a alguien para tener lo que yo quiero. Y el mundo lo está aceptando, porque piden Sí. cese al fuego sin pedir que devuelvan a los secuestrados. Ujú. Entonces El yo rehén creo que más lo joven, primero, que tiene 9 meses, es un bebé argentino. ¿Qué hace secuestrado un bebé? O sea, ¿qué tiene que ver argentino, con todo esto? Sí, o sea, dónde están los 40 países de sus ciudadanos que están secuestrados? La Cruz Roja ni siquiera ha preguntado, no han ido. Mira, me duele en el alma ver la foto de los bebés prematuros, pero también vi el video de cómo entraron las incubadoras. ¿Dónde están las incubadoras que entraron? claro, que Israel En, mandó a Gaza. correcto, Israel mandó a Gaza incubadoras. Ayer inclusive me reuní con uno de los directores de uno de los hospitales más grandes de Israel, Shiva Medical Center, donde está aceptando y está trayendo a todos. Inclusive te voy a contar una historia triste,
creo que fue en el 2005 o en el 2007, cuando Israel cambió 1.000 soldados, 1.000 prisioneros por un soldado. O sea, ese es el valor humano. Ujú. Dentro de esos 1.000 prisioneros había uno que tenía un tumor en el cerebro. Lo operaron, lo curaron, le salvaron la vida. Ese es ahora el dirigente de Hamas que está dirigiendo toda esta operación. Bueno, indignante, Entonces, sí, indignante. Es un tema muy complejo que no lo vamos a espero, solucionar tan no, fácil. no, espero que se termine lo antes posible, que los rehenes vuelvan con Yo te sus familias. apuesto que A si ver, en Rusia fuera una mujer, la presidenta, no hubiera habido guerra. Yo te apuesto que si a Putin le tocara ir con un arma al frente, tampoco hubiera habido guerra. mm, Igualito los terroristas de Hamas. Ellos mandan a la gente. Ellos le pagan a otra gente, pero los dirigentes viven en apartamentos de lujo, la mayoría viven en Qatar y mandan al pueblo con la ideología de que eres los mártires, entonces entre más mártires mueran, mejor. Olvídate, su religión nunca dice que matarás. El Corán no dice que matarás a nadie. Entonces tampoco es una ideología muy creyente, claro. en mi opinión. Lais, ¿te parece si entramos en tema de liderazgo, ya que Dale. mencionaste esto? Quiero saber para vos, habiendo liderado tantos equipos, ¿cuáles son las mejores habilidades de los líderes? Yo creo que tú lideras dando ejemplo, que es lo primero. Tú tienes que liderar dando ejemplo, conectándote con tu equipo. Eso es lo más importante. No necesariamente tienes que ser una persona súper fuerte, grosera, porque a veces a veces, y especialmente en mujeres, que tienes una opinión muy diferente. Por ejemplo, si tú eres una mujer fuerte, eres catalogada como perdón la palabra, una bitch. Pero los hombres, si son fuertes, son buenos líderes, porque tienen fortaleza. Entonces esa parte no la es. Yo creo que es primero la empatía, entender quién es tu equipo y tienes un gol común, porque si tú tienes tu equipo, tienes el mismo gol que quieres todos, que por ejemplo en mi caso es el resultado de un evento. Algo que aprendí de Disney es empoderar a tu equipo a que tomen decisiones, no a que necesariamente te sigan y todas las decisiones tienen que estar encima de una persona. Me gusta. Leí que el Foro Económico Mundial dijo que faltan 267 años para igualar el, el La espacio brecha que hay entre salarial. la brecha salarial. ¿Cómo hacemos para cerrar esa brecha entre géneros y librarnos de Bueno, sesgos que tenemos incorporados? te vas a reír, este año bajamos un poco, ya no estamos en 267, sino en 230. Ah, bien. Y según otros estudios, en 180 años. Bueno, Pero igual no lo vamos a ver, no, ¿no? no lo vamos a ver. Pero lo primero que tenemos que hacer es educar bien a la mujer desde temprano, desde niñas, que eso es lo que hemos venido identificando en el programa de Loving Me More. Porque si tú educas a las niñas y les das las herramientas necesarias para salir adelante, que el colegio no necesariamente tiene tiempo para enseñarles.
Por ejemplo, algo tan sencillo como presentación personal, cómo caminar, cómo presentarte, cómo hablar. Esas simples cosas les das seguridad y esa seguridad se las das para poder terminar colegio, después poder terminar una carrera y después tener un puesto en un nivel de liderazgo que puedas hacer un cambio y ver que a la mujer le pagan lo mismo que al hombre. ¿Por qué nace la Fundación El Poder de los Tacones? Cuando yo era chiquita, yo creo que tenía 9 o 10 años, un día desayunando con mis padres antes de ir al colegio. ¿Te acuerdas esas columnas que escriben en los periódicos pidiendo ayuda? Ujú. En Colombia se llamaba Incontesta. Y una niña escribió al periódico diciendo que ella no quería volver al colegio, que tenía una nariz muy grande y la llamaban papagayo y que no quería volver, que no quería salir de su casa, que prefería morirse y que ella quería pedir ayuda de alguna manera. Mi papá, que en paz descanse, era un gran cirujano plástico. Entonces, mi mamá le preguntó, le dijo, ¿puedes operar a esta niña gratis si yo consigo los fondos para la clínica? Y mi papá le contestó, sí, claro, pero como algo normal. O sea, yo lo vi toda la vida donde nos llegaban gallinas, nos traían huevos en agradecimiento por cirugías que mi papá había hecho ayudando a la gente que no podía pagar. Me fui al colegio, para mí eso era algo normal, nunca supe nada más, hasta el Día de la Madre. Cuando el Día de la Madre llegó un ramo de rosas que no me voy a olvidar, grandísimo. Y mis hermanos bravísimos que por qué le había mandado yo un ramo de rosas más grande que el de ellos. Dije, yo no mandé nada, ese no era mío. Nos enteramos que esta niña, que sí le habían operado, que mi mamá había organizado el hospital, la había contactado, la operaron, le mandó un ramo de rosas divino diciéndole cómo le había cambiado la vida. De ahí en adelante, y yo espero que si alguien la conoce, porque nunca supe quién era, pero de ahí en adelante nunca falló en mandarle las rosas. Mirá si Y ahora le las cambió la vida. reencontramos. Mirá si ahora escucha Ojalá. esto y dice, fui yo la de las rosas. Me muero. Sé que cuando murió mi mamá, alguien se acercó a mí y me dijo, tu mamá me cambió la vida cuando me ayudó con una cirugía, pero había mucha gente y no capté que ella era. Yo sé que no, yo sé que tiene una carrera brillante, pero ya no puedo preguntar y los que trabajaron con mis padres no se acuerdan. Excelente. Y ¿Qué, esa fue la lección que aprendí de que le dieron la mano a una persona y cómo le cambiaron la vida. Y por eso fue que nació la fundación, de cómo cambiarle la vida no solo a las niñas, sino a las mujeres. Cuando hice eventos para mujeres, me di cuenta de que primero necesitamos más ayuda mutuamente, necesitamos acercarnos y apoyarnos. Y me di cuenta que hay muchas mujeres que después de 20, 30 años en una carrera no están contentas. Quieren cambiar de carrera y no saben cómo. Entonces, entre todo un network, entre toda una red de mujeres, nos hemos ido apoyando unas a las otras para darle esa fuerza a esa persona que sí necesita ayuda. qué tipo Y de por eso nace proyectos, la fundación. qué tipo de proyectos tienen con la fundación? ¿Qué cosas hacen? Mira, tenemos uno que es el Loving Me More, que traducido a español es queriéndome yo, donde tenemos niñas de bajos recursos, pero está abierto a todas las niñas que quieran participar, es una vez al mes, y les enseñamos cosas de la vida real. Una de las cosas que estamos muy concentradas en enseñarles es la parte de
el bienestar emocional. Entonces terminamos todas las sesiones con ejercicios de respiración, con meditación. Y le estamos enseñando a cuidarse a ellas mismas desde el principio. Les damos desayuno, les damos almuerzo. Sé que muchas, por ejemplo, si sé que son un número, yo pido almuerzo para más porque sé que muchas se llevan a sus casas. No podemos tratar la parte de nutrición como nutrición porque yo no le puedo decir a unas niñas que coman una ensalada porque es más nutritivo y verduras cuando de verdad la plata les alcanza para una pizza. ¿Me entiendes? Entonces no queremos crearles ese remordimiento de tener que decir soy saludable, pero indirectamente se les va enseñando eso. Siempre empezamos con algo de movimiento, por ejemplo, clases de zumba o baile, algo de movimiento y después diferentes temas. Por ejemplo, uno de los que más le gustó fue cuando vino dos sargentos de la policía mujeres y donde les explicó qué evitar, o sea, errores que ellas habían cometido. Por ejemplo, otra mujer, historias reales, otra mujer que les dijo que se dejó llevar de un grupo de amigas y cometió un error y terminó un año en la cárcel. Cosas, por ejemplo, de cómo hacer una práctica, cómo tener una mentora, la importancia financiera, que es lo más importante de todo, es tener una independencia financiera y una educación y cómo manejar dinero. Nuestro mayor reto en este momento es que varias niñas tienen ahorrado literalmente debajo del colchón, porque no pueden abrir una cuenta sin el permiso de sus padres y no confían en que sus padres se vayan a quedar con el dinero que ellas hayan ahorrado, trabajando, cuidando niños o lavando carros. Hay una que está haciendo pulseras y las está vendiendo. Entonces, de diferentes maneras. Gladys, ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo? Quiero dejar un momento de palabras finales para un último mensaje a la audiencia que nos escuchó hasta acá, algo que ya hayamos dicho o no, pero que quizás haya quedado resonando en tu cabeza. Mira, todo lo podemos hacer. Lo que queramos, simplemente tenemos que enfocarnos. Esa fue otra de las lecciones que más aprendí de una gran amiga que me decía, enfócate. Y ese también ha sido un error mío de que he hecho muchas cosas y me tengo que enfocar en algo. Cuando me enfoqué en sacar adelante la fundación, salió adelante. Entonces es todo lo que quieras hacer, lo puedes hacer siempre y cuando tengas la pasión y querer hacerlo. Porque si tú tienes la pasión y lo quieres hacer, sales adelante. No tenerle miedo. Que mi pregunta preferida de los últimos años es, ¿qué harías si no tendrías miedo? ¿Y qué es algo que te sigue dando miedo ahora? Te voy a confesar, en este año me ha tocado cancelar 2 eventos y me dio muy duro. O sea, los dos se salieron de contexto. Uno fue porque la speaker principal tuvo un problema y no pudo venir. Entonces me tocó lógicamente cancelar el evento a raíz de eso. Y el otro porque no se alinearon todo lo que tenía que pasar y tomé la decisión de cancelarlo antes de ver un evento fracasado. Entonces, te soy honesta, estoy como un poco miedosa de hacer otro evento y tener que cancelarlo. Entonces,
No he vuelto a hacer un evento grande del poder de los tacones. Sí, tenemos una vez al mes, nos reunimos mujeres y el evento de las niñas, pero mi evento grande de la línea disruptiva, Disruptive Series, me ha dado un poco de temor a raíz de eso, que lo tengo que sobrepasar de cualquier manera. Claro. Claro, hay que revisar, prepararse mucho más, planificar mejor, ir a hacerlo y que demuestre lo contrario de que sale bien. Correcto, sí. Te entiendo, sí. Sí, creo que nos pasa que se nos genera en muchos aspectos, ¿no? Cuando algo sale mal, se nos genera como una rigidez y un temor de que la próxima vez va a volver a salir mal, que es paralizante. Sí, pero no, o sea, tenemos que sobrepasar esa parte, ¿no? Hay circunstancias, mira lo que nos enseñó COVID, hay circunstancias que no controlas. Y esas son las circunstancias que tienes que sobrellevar. Uh-huh. Dicho todo esto, cerramos este capítulo de Gladys. O sea, nunca cierras el capítulo. Ahora, ya está. Continúas al siguiente. Si vos me seguís dando letra, yo te voy ahí preguntando. Así que con esto, fin de capítulo. Cerramos. Fin de capítulo y seguimos para el próximo otro día. Ahí va. Gracias, Gladys, por venir y compartir todo esto. A ti. La verdad que mil gracias a ti. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.